Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestras queridas super periodistas. Ya veo a dos, no sé si nos falta una por ahí, pero mientras se conecta o no, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, y ya apareció ahí Luisa Cantú, nada más va a enderezar su cámara. Hola. Mi querida Luisa, si puedes mover tu celular y volverlo a enderezar para que se enfoque nuevamente la cámara. Gracias. Daniela Pastrana, Jessica, Luisa, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, hola. Pues vamos, si les parece bien, entrando en materia, queridas compañeras, pues mucho que hablar, mucho que dialogar, y uno de los temas con los que pues me gustaría, si les parece bien, empezar, pues tiene que ver con pues lo que ha sucedido con Cuba, esta campaña intensa que hay nuevamente contra dos, me parece, actores o sectores importantes de Cuba. Una es contra el gobierno de Cuba y otra es contra los habitantes, los cubanos y las cubanas en general, por las implicaciones que esto también tiene cuando se desatan este tipo de campañas. Pues ya quisiéramos ver a todos estos medios de comunicación de cadena nacional o internacional, pues haciendo esa misma cobertura sobre lo que está sucediendo en Colombia. Por ejemplo, que Daniela Pastrana viene regresando de allá y que pues nos estuvo haciendo reportes diarios de todo lo que está sucediendo o el intento de golpe de Estado en Perú, pero de eso tampoco se da una cobertura de esa naturaleza. Daniela Pastrana, ¿cuáles tus impresiones sobre este nuevo ataque que hay contra los cubanos y las cubanas? ¿Cuál es tu lectura? ¿Hay alguna naturaleza distinta a lo que ha sucedido contra este país en otras ocasiones? Ay, bueno, no sé si ya se oye bien, Ya. pero justamente ves que la semana pasada y una de mis insistencias era cuestionar por qué no se daba el mismo trato a lo que estaba pasando en Colombia, que para mí es atroz, o sea, realmente es atroz, pues cuando había manifestaciones en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y justamente al regresar, lo primero que ocurrió fue que el trato que se le ha dado al tema de Cuba ha sido para mí desproporcionado. Yo estaba muy impactada de ver, por ejemplo, pues un video que circulaba en Twitter que mostraba así una plaza abarrotada y no sé, y era pues un video de Buenos Aires de la Copa América, por ejemplo, ¿no? O que muy lamentable, sí, de artículo 19, pero que replicaron otros, que decían, así está el malecón de La Habana, y pues era Egipto. O sea, ese tipo de cosas. Creo que también vi otro que decía que estaba huyendo Raúl Castro de Cuba. Y bueno, pues no sé, era una visita ya no me acuerdo dónde también, que no tenía nada que ver con el momento que se está viviendo y de eso, créanme que el día que yo llegué, lo primero que vi fue Cuba, 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 y checaba el dato, o sea, me ponía a buscar de qué eran las fotos y eran de algo que no tenía nada que ver. Entonces, pues para mí ese es como la primera señal, el primer mensaje de algo que creo que tenemos que cuidar mucho. Yo, por supuesto que estoy en contra de las acciones de represión a la protesta social, sea en Cuba, sea en Rusia, sea en México o sea en la Luna, ¿no? O sea, la protesta social es un derecho y es un derecho al que acude la gente ya en la última instancia, cuando ya nadie le hace caso, pues se va a las calles. O sea, es una cosa a la que no podemos renunciar y que tenemos que defender siempre. Ahora, lo que no se vale y lo que sí me parece totalmente desproporcionado es esta saturación de información con mensajes y con imágenes que claramente son falsas y claramente son con una intención de engañar y de no permitirnos saber realmente qué está pasando ahí o cuál es el origen. Yo, hasta donde he logrado entender ahora, mis queridas
colegas seguramente tendrán más información que yo porque han estado más pendientes. Todo ha empezado por el asunto de pues el aumento de contagios de COVID precisamente en Matanzas, ¿no? Que además eso también fue otra cosa. El Le Monde, en lugar de traducir el hashtag SOS Matanzas, un lugar que así se llama en Cuba, pues tradujo SOS Masacres, ¿no? Entonces, a esos niveles llegamos. Entonces, y entonces eso es Cuba y qué está pasando. Bueno, yo he entendido que el asunto es un tema de aumento de contagios y por supuesto pues una crisis que estamos viendo en otros países de alimentación, de atención, pues porque la pandemia y estos cierres tan enormes que hemos tenido, de los que ya también podremos hablar ahora con nuestras nuevas olas, lo que ha generado y lo que venía advirtiendo las distintas agencias internacionales desde hace tiempo es hambre, mucha hambre en muchos lugares. Ese es parte del conflicto que está generando Cuba, pero también está en Perú, pero también está en Colombia, pero también está en Sudáfrica. Ayer estábamos viendo eso también, ¿no? Esta crisis económica que ha generado la pandemia en muchos lugares, sobre todo en muchos países que ya de por sí tienen carencias, pues nos está llevando a estas protestas. Y la peor forma, pues es la represión, pero la otra peor forma es esta desinformación y mensajes falsos con el ánimo de afectar todavía más, o sea, como si no tuviéramos ya suficientes problemas con la pandemia, aparte afectar más por algún interés ideológico, que sí me parece inaceptable. Pues sí, un interés ideológico y una cierta dosis de cinismo, Jessica, porque el gobierno de Iván Duque emitió un comunicado condenando la represión a los movimientos sociales en Cuba. O sea, el mismo gobierno que lleva meses reprimiendo a su población que está en protesta desde hace, insisto, meses por decisiones del gobierno de Iván Duque. ¿Qué percepción tienes de lo que sucede ahora mismo en Cuba y esta mirada internacional que hemos tenido en estos días y que ha provocado inclusive zafarranchos muy, muy lamentables como el que protagonizaron un grupo de panistas en la Embajada de Cuba, Jessica, en México? Bueno, y ayer también pues hubo otro zafarrancho ahí en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, que yo creo que con mucho definen las dos polémicas que existen en torno a Cuba, pero sí quiero empezar esto, más allá de hablar de la desinformación, hay que recordar la historia del embargo cubano, porque es una historia larga y no estamos en el mismo punto cuando comenzó en 1960, con Dwight Eisenhower, que comenzó primero con una idea de que Estados Unidos no podía venderle cosas a Cuba y que después se extendió hasta llegar a ese pico en los años 90, donde serían sancionados hasta otros países, no solo Estados Unidos, otros países que hicieran inversiones en Cuba. Entonces, ese contexto, cuando hablas de Cuba, no se puede olvidar, ni se puede sacar de esta escena. Por supuesto que Estados Unidos ha expresado de mil maneras sus razones, diciendo que pues está muy cerca Cuba y que mientras haya otros intereses en Cuba que vayan en contra de Estados Unidos, no se pueden dar el lujo de que este embargo termine, de que este bloqueo comercial termine. Pero por lo menos en el gobierno de Barack Obama lo que se logró es que hubiera aerolíneas que ya volaran a La Habana, ¿no? Que creo que fue algo muy, muy alentador. Y después regresamos a Trump, donde básicamente otra vez se vuelve a decir que Cuba es un país que ayuda al terrorismo, entonces se vuelven otra vez a hacer estas restricciones. Y eso siempre, siempre que se habla de Cuba se tiene que recordar y se tiene que decir desde dónde viene todo esto. Por eso el presidente López Obrador y algunos otros gobiernos, sobre todo de izquierda, Argentina, Bolivia, Venezuela, obviamente se han pronunciado que sea el momento de que pues se acabe con este bloqueo. Yo creo que siempre se tiene que decir, pero también el presidente López Obrador ha dicho otra cosa, que yo concuerdo totalmente con él. Si hay algo que se puede, a mí me parece decir que está bien, muy, muy bien del gobierno de López Obrador, es que nunca ha reprimido a las personas que se están manifestando pacíficamente por alguna cosa. En el caso de Cuba, como bien dice Dani, uno es la pandemia
cómo ha azotado a la pandemia con este bloqueo, este cierre que hay, y hay que recordar también el turismo, porque gran parte de lo que ha pasado en los últimos años con Cuba son las inversiones, sobre todo de España, que tienen que ver también con los visitantes, que había, digamos, en gran medida eso resarcía un poco la economía cubana, y ahorita en lo que se encuentran, pues hay una situación muy compleja. Hay, antes de estas protestas que comenzaron el domingo, pues había cortes de luz, había falta de alimentos, ¿no? Por eso ahorita estamos viendo también que el gobierno cubano ha aceptado que la gente que llega a Cuba, pues llegue con alimentos, llegue con medicinas, porque hay una gran escasez. Pero volviendo a lo que decía López Obrador, que él hablaba, incluso México, ofreció México como mediador, de que no hubiera violencia. Y también lo que está haciendo el gobierno de Díaz-Canel es muy, muy reprobable. Cuando llama a otros ciudadanos cubanos, les dice, bueno, los que defiendan la revolución, también ayúdenos, salgan a las calles de alguna manera, y que sean ellos los que contengan. A mí me parece peligrosísimo, peligrosísimo. Y también hay, según Amnistía Internacional, 247 personas detenidas en estas manifestaciones, que también es algo que hay que decir. Por eso digo que están esos dos entramados, las dos posiciones que están ante Cuba, sin duda, y que vemos en pequeños zafarranchos en México y en cualquier otro lugar. Por supuesto, en Miami existe una idea muy clara de lo que tiene que ocurrir con Cuba. En otros lugares no se tiene esa idea, y por supuesto, a mí lo que me parece es que hay que poner estos dos puntos. Sin duda, y que tiene que haber una condena al embargo, que no ha existido por la importancia de Estados Unidos, por la importancia comercial y económica de Estados Unidos, que se tiene que volver a decir ahora, pero también se tiene que hablar de lo que está haciendo el gobierno cubano. Y también se tiene que hablar que hasta el día de hoy, salvo Twitter, estaba escuchando, pero las redes sociales están cerradas para los cubanos. Eso no puede ser. A mí me parece que esas dos cosas siempre se tienen que mencionar en el debate, y creo que sin duda Cuba se está enfrentando a otra escena, pues por la crisis, por la pandemia que lo tiene, la verdad, tiene a la isla pues, contra las cuerdas. Gracias. Ernesto, si me permites, yo, perdón, no les había comentado, me tengo que desconectar, tengo una junta en 11 minutos, así es que pues aprovecho para darles muchas gracias, compañeras, por participar. Pues, traté de reconectarme un poco más tarde, espero que no se me prolongue mucho. No te apures, vale, mi querido Alberto. Porque ya se me acerca el tiempo y no quisiera interrumpir. Que te sea leve, Alberto, que te sea leve. Nos vemos más tarde. Sí. O hasta mañana. Vale, gracias. Cuídense, hasta luego, chao. Chao. Pues gracias, mi querida Jessica Cermeño. Además, yo estaba intrigadísimo que iba a decir Jessica por esa postura anticastrista de Jorge Ramos. A ver. Pero, y sobre eso yo quiero decirlo, o sea, ustedes saben que yo estoy en Univisión, y que siempre lo he dicho, a mí jamás en la vida me han dicho cómo manejar los temas. Y también en el caso de Cuba, obviamente, entre la gente de Univisión hay una postura muy clara, como lo dije, ¿no? Porque la mayoría de los cubanos que están trabajando en Cuba salieron porque decidieron encontrar otra manera de vivir fuera de Cuba, que también es bastante respetable, yo lo creo, porque conozco las historias de varios de ellos, y que es la postura que han decidido tener. Ojo, si ustedes ven el noticiero de Univisión, no está solo esa postura. No hablemos de las filiales, sobre todo la de Miami, porque esa es otra cosa, pero en el noticiero Univisión están las dos posturas. Solo quiero decirlo, sé que ahorita me van a decir de cosas, pero tengo cómo confirmarlo. No, porque además tienes una opinión propia, ¿no? Nunca hay que juzgarnos con base en lo que dicen nuestros compañeros. Yo no podría responder por ninguno de los hombres de mi canal tampoco, entonces, ánimo, Jess. Sí, no, y además era precisamente este punto que de pronto agarran por una postura de Jorge Ramos, como si todo el personal, todos los quienes trabajan ahí, no, hay también autonomía, independencia, y hay una brillantez como la de Jessica Cermeño. Precisamente por eso estamos aquí en las tenemos el privilegio de tener a las super periodistas, y siempre agradecido con eso. Y gracias, Jessica, además por ser tan precisa en los puntos que hay que abordar en lo que toca en este pues embate que hay nuevamente contra el pueblo cubano. Y a propósito de las posturas, también Luisa Cantú, las posturas que hay de las corrientes conservadoras de México,
y de este presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que el presidente López Obrador pues lo expuso en la mañanera. Así que tenemos un videíto precisamente cuando el presidente López Obrador expone a este personaje y estos extremos que hay y estos odios efervescentes que hay luego contra el pueblo o gobierno cubano. Vamos a verlo y regresamos contigo, Luisa Cantú. ¡No me toques, maricón! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Está muerto, maricón! ¡Qué maricones! Pero hay uno donde le hacen una entrevista a él. Además es... ¿Mande? ¿Sí? Las dos cosas. México están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Ahí estamos. Entonces, tenemos un y es derechos humanos. Estamos en Cuba y que pueden venir aquí a reprimir a los... Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pero no sabe lo que dice. Todo tuyo el micrófono. Me dejaste el momento más difícil, Ernesto, qué injusto. Híjole, está difícil saber por dónde empezar con este hombre. Digo, primero que nada decir que pues lo que estuvo mal no fue que dijera ese guardia negro, ¿no? A mí me parece que hay que ser como muy cuidadosas y cuidadosos con eso. No está mal decir que alguien es negro o blanco, porque a veces también a mí me pasa, ¿no? Dices una persona negra y la gente salta como si ese fuera el insulto. No, para nada, ¿no? Eso no es ningún insulto. Lo que sí es usarlo para tratar de descalificar a alguien, ¿no? Como que para él es, pone digamos, pues sí, esa característica de la persona para decir cómo con eso se atrevió a enfrentarse a mí, ¿no? Cómo ese guardia negro se atreve a enfrentarse a mí en territorio mexicano. Ahí toda su xenofobia salió por todos lados. Además, claro, el territorio de la embajada es territorio cubano, ¿no? Nada más ahí para que sepan lo que decía el presidente. Además de la clara homofobia y el racismo que se le sale por ahí, la prepotencia, la violencia, un montón de cosas que son súper preocupantes de este personaje, a mí me parece importante señalar que a lo mejor se equivocaron de embajada, ¿no? Porque la frase que estaban gritando era libertad, y a mí me parece que quien tiene la mayor cadena sobre el pueblo cubano no es el gobierno de Cuba, sino el de Estados Unidos. Y creo que ahí es importante justo lo que decía Jessie, ¿no? Aunque existen evidentemente múltiples posturas sobre el gobierno y la forma en la que maneja la isla, muchas veces al resto del mundo solo nos llega una, y eso es lo que pues me parece injusto. Estoy de acuerdo en que hay mucha gente que con toda razón puede tomar decisiones de salir y vivir de una forma distinta, pero a veces las voces que tenemos fuera de la isla son estas, ¿no? La gente que es disidente al régimen, y entonces solo tenemos una versión de las cosas. Si a eso le sumamos que solo tenemos medios que apoyan a la visión estadounidense económica y política, pues es muy difícil entender verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Yo puedo imaginarme que hay protestas legítimas contra cualquier régimen, pero creo que una protesta después de que no has comido bien, que no has tenido acceso a ciertas cosas, pues tiene mucha más furia. Y la razón por la que no come bien y no tiene acceso a muchas cosas del pueblo cubano es precisamente por este bloqueo del que hablabas, ¿no, Jessie? Entonces ahí creo que a lo mejor nos estamos equivocando de enemigo, porque creo que cuando hablamos de Cuba, en realidad todas las personas queremos lo mismo, ¿no? Solidaridad con el pueblo cubano y que vivan bien. Pero depende de dónde nos informemos, creemos que el enemigo es uno u otro. Y yo sí quisiera recordar, en este momento sí, ¿no? Cuba es el gobierno represor, pero hace 2 meses era el gobierno que nos mandaba brigadas a todo el planeta, ¿no? A atender, a compartirnos su expertise médico y demás. Fue el único país chiquitito que atendió a África, por ejemplo, ¿no? Que se preocupó por las personas en África. Nadie más, ningún país rico lo ha hecho. Como que este llamado a la solidaridad y a la hermandad ha sido coherente en ese lado desde el gobierno actual, ¿no? Entonces a mí sí me parece que a veces
nos falta entender el contexto y no es culpa tampoco de nadie, porque al final eso es a lo que hay acceso aquí en México. Yo pensaba justo en la cantidad de medios que sigo y si yo abro, por ejemplo, mi Twitter, pues solo tengo medios, la mayoría son estadounidenses. Ahora ya haciendo un esfuerzo, tengo también al periódico Telesur destacado como para tener todas las versiones, pero sí entiendo que estemos muy... Te estás cortando, Luisa, te estamos dejando de escuchar Pues hay varias... por momentos. montar en ella para de invocado como el de este hombre René Bolio, me parece que se apellida, el presidente panista de esta comisión rarísima, es sumamente lamentable, ¿no? Porque ahí entonces también es parte de un juego que están en realidad tratando de traer a México. Yo estoy segura que si fuera solidaridad real por el pueblo cubano, habría 1000 acciones antes que ir a pararse a la embajada a gritar, ¿no? Porque si uno quiere ayudar, todos sabemos que hay muchas formas antes de hacerlo y más si estás en una posición como ser presidente de una comisión de derechos humanos. Es un tema como de tratar de colocar a México junto con ciertos regímenes que han sido descalificados por muchas décadas, ¿no? Y yo ahí sí, pues, haría un llamado a la sociedad mexicana a tratar de como no dejarnos llevar por estas pasiones políticas que terminamos reflejando aquí y más bien tratar de escuchar todas las voces. Sé que es difícil estando aquí sobre todo, pero tratar de entender verdaderamente qué es este bloqueo, qué son estas molestias y cuál es el origen de estas molestias, ¿no? Porque hay gente, evidentemente yo entiendo, ¿no? Si tú solo has crecido en el embargo, yo también estaría enojada, ¿no? De no tener tantas posibilidades, pero la culpa no es necesariamente del gobierno que escogió un régimen, como ellos mismos dicen, solidario y distinto al capitalismo. Es de quien no les ha permitido autodeterminarse y poder, digamos, tener las mismas condiciones que cualquier otro régimen económico y político hacia el resto del mundo. Lo dejaría ahí para que también critiquen el video a gusto, les toca. Sí, es un video tremendo. Muchas gracias, mi querida Luisa Cantú, que por cierto en los comentarios dicen, después de escuchar a Jessica Cermeño, dice alguien de la audiencia, ojalá todos las periodistas y los periodistas tuvieran el profesionalismo de Jessica. Luisa, gracias por el comentario y pues Daniela, antes de pasar también al siguiente tema y también Jessica y Luisa, si les parece, les dejo si quieren cerrar este comentario sobre el tema de Cuba y lo que está pasando y particularmente de este video que nos parece, yo rescato tres frases que se dicen ahí que ahorita los reseñaba Luisa Cantú y que me parece atinado, pues que ojalá la gente no se quede atorada en este tipo de confrontaciones, porque créame, hasta en la audiencia lo estamos leyendo, sale el tema Cuba y vienen los golpeteos por todos lados y las confrontaciones. Dice en una frase este hombre, estás muerto, cabrón. Maricón. En otra le dice estás muerto, maricón. Estás muerto, maricón. Y le dice el guardia negro. Pero se desatan esta iracundia, como también le ha pasado al propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se hizo esa campaña, y lo mismo pasa contra Hugo Chávez, con personajes de izquierda que tengo la impresión, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Luisa Cantú, que finalmente lo que sí alcanzamos a identificar, por lo menos desde mi punto de vista, es las consecuencias, los efectos o las secuelas de esta campaña mundial contra estas posiciones de izquierda, estos gobiernos de izquierda o personajes de izquierda que finalmente generan ese tipo de pasiones. ¿Con qué cerrarías este tema de Cuba, Daniela Pastrana? Pues sí, con eso, o sea, es mucho odio. A mí me provoca, no sé, en principio risa por lo absurdo del enojo del personaje, pero también me preocupa, ¿qué es eso? O sea, es un odio y es una xenofobia y es o sea, todo mal, ¿no? O sea, estás muerto, o sea, como, ¿por qué? Como eso, pues es una violencia bárbara. Y luego, negro, maricón, o sea, como bien dicen, todas las fobias que se pueden tener malignas, ese señor las tiene.
Y sí, claramente es una acción o es una forma de ver el mundo en el que se han creado estos enemigos, que bueno, pues yo que crecí con Mafalda y todo eso, yo pensaba que ya les habíamos superado eso del miedo al comunismo, ¿no? ¿Cuál comunismo? O sea, ¿qué partido, qué país es comunista en este mundo? Pero es esa obsesión de vienen los comunistas y quién sabe qué nos van a quitar, y como decía alguna vez Carlos Monsiváis en el video no sé si en el documental de Fraude o en el de 0.56, que decía, ¿qué te van a quitar si no tienes nada? O sea, es que a veces es eso, ¿no? Vienen a quitarnos nuestra casa, no tienes casa, vienen a quitarnos nuestro carro, no tienes. O sea, en realidad este sistema económico nos ha dejado con unas precarizaciones laborales enormes, gigantes, a la mayoría de la población. Y esa mayoría, y de pronto hay unos que le tienen miedo al comunismo, o como bien decía ahorita Luisa, ¿no? A estos sistemas que por lo menos son un poco más solidarios con el resto del mundo. O sea, uno puede cuestionar muchas cosas del régimen cubano, sobre todo si vive en Cuba, pero lo cierto es que es un país que ha sido extremadamente solidario con otros países de esta región y de muchos otros lados. Entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo? No sé, a mí me impresiona mucho su enojo y su rabia, y verlo así tan desquiciado por algo que ni siquiera creo que esté entendiendo, ¿no? Y como esos debe haber muchas personas. Gracias, Daniela. Jessica. Pero también es cierto que ese video es una caricatura de lo que es la disidencia cubana en general, porque él no es representativo de la disidencia cubana. A mí me parece totalmente claro que también sí, los que están en la disidencia tienen sus razones, y ojo, Cuba es el mismo gobierno desde 1959 al final. El poder desgasta, y si quizá estuviéramos en cualquier otro lado, se hablaría más de un régimen dictatorial. O sea, también es cierta esa parte, y tenemos que entender también a la disidencia cubana cuando vemos que son, si uno analiza las historias personales de cada uno de ellos, yo no sé cómo seríamos nosotros si no pudiéramos algunos regresar a ver a nuestros familiares, si no pudiéramos, por ejemplo, entregarles todos los enseres que queremos llevarles. La verdad es que es una situación muy compleja la de Cuba, muy compleja. Por eso creo que se define en el choque, sin duda, de una postura muy clara, lo que ha ocasionado el embargo y también por lo que propone la disidencia. Yo sí creo que ese video que puso el presidente López Obrador no es representativo de la disidencia. Y sí creo que también lo que estamos viendo, como bien se ha analizado en algunos artículos últimamente, es una consecuencia también de que se está agotando digamos, más bien con la pandemia se agotó el sistema económico que estaba en Cuba, que los hacía permitir, pues, sobrevivir, ¿no? Ahora la gente, definitivamente nosotros no estamos en Cuba, y muchos de los que están dentro de la isla se aseguran que el embargo también es un pretexto para seguir con este sistema de control social, y siempre el poder desgasta. Es que pensemos desde 1959 el mismo gobierno. Es muy complejo, por eso yo creo, y a diferencia de lo que me dicen ustedes, yo sí veo otros medios que han presentado otras historias, y no me refiero a los medios locales, internacionales, ni los medios. Yo creo que la gente que quiere encontrar información de Cuba la puede encontrar cada vez más gracias al Internet. Por supuesto, no toda la gente tiene la posición, pero sí creo que México siempre ha sido solidario de Cuba, y creo que esta posición de mediación que propone el presidente López Obrador es la posición correcta, ¿no? Pero sí, yo no creo que ese video para nada representa la seriedad de la disidencia cubana fuera de la isla, la verdad. Luisa Cantú. Sí, de acuerdo. Me parece súper importante esto de que no pensemos que él es toda la gente que se opone, ¿no? Claramente él es una persona punto y aparte, y pues que lo aguanten en su casa, lo lamento mucho. Pero sí me parece importante también otra cosa que dices, y así de tantos años con el mismo gobierno, también yo creo que vivir con Estados Unidos encima debe ser una auténtica pesadilla. Digo, más o menos nos pasa en México. La verdad es que es un pie que se te pone al cuello, ¿no? Entonces, tratar de tomar decisiones, de cambiar de regímenes, de tener incluso, ¿no?, una alternancia sana, debe ser muy difícil cuando tienes a alguien queriendo entrar todo el tiempo a influenciar tus decisiones. Y la verdad es que justo hemos visto cómo opera Estados Unidos en otros países de América Latina, ¿no?, cuando le interesa.
cuando le interesa un tema comercial, cuando le interesa meter sus empresas, ¿no? Es esto, es genero descontento con esta asfixia económica para que la gente solita sea la que, ¿no? O meto desinformación o meto a actores internacionales, o no sé, como que pienso en Guatemala, la entrada de la United Fruit Company, lo que decíamos de Perú y Bolivia, es decir, sí, la verdad es que entiendo, porque además entiendo también esto de que no podemos hablar como si fuéramos gente que vive en la isla, deben tener, por supuesto, una visión muy distinta a la nuestra, y claro que es muy fácil hablar desde el privilegio de tenerlo todo, ¿no? Entiendo esta parte, pero tratando también de ser un poco justa con las decisiones que se han tomado adentro, yo no me puedo imaginar ser un gobierno que tiene que defenderse día y noche de Estados Unidos, que se te mete, ¿no? Por todos lados. Entonces, también ahí creo que el llamado sí debe ser a Cuba y a que la población cubana viva mejor, pero también a todas las personas involucradas en esta cadena, ¿no? De hechos. Y Estados Unidos sin duda es una de ellas. Yo cerraría con eso, y sumándome a lo que decías también que decían ambas, del derecho a la protesta. Debemos defenderlo siempre, y cada que, no sé, porque siempre que hay una protesta aquí en la capital del país y rayan un monumento, la gente dice, ¿por qué no ponen orden? Yo solo siempre digo, recordemos estas quejas de Colombia o de otros países cuando hay protestas aquí en México, porque la forma correcta es la que han tenido las autoridades actualmente, y es la no represión. Nunca se debe reprimir la protesta ciudadana. Ya, pues gracias a las tres por abordar estos ángulos que tienen que ver con la situación que está viviendo el pueblo cubano, que finalmente, pues el punto central es que se termine el bloqueo, no embargo, el bloqueo contra todo el pueblo cubano. Me parece que es un principio fundamental, porque es como bien señalaba también ahorita al final Luisa Cantú, pues hay que entender el contexto, porque evitar las filtraciones de un gobierno tan poderoso y tan vecino, pues no es fácil, sino, pues aquí nos tiene como ejemplo, vivo ejemplo México, pues, ser el vecino de Estados Unidos, pues es verdaderamente un asunto no menor. Daniela Pastrana, pasando al siguiente tema que tiene que ver con esta violencia que se ha desatado, por lo menos en los últimos meses, y que ha sido de manera con un reflector mucho más profundo, lo que está sucediendo en Tamaulipas, lo que está sucediendo en el estado de Chiapas, y lo que está sucediendo en el estado de Michoacán. Violencia desbordada, los cárteles empezando a operar a diestra y siniestra, pareciera sin control alguno. ¿Cuál es tu valoración y tu impresión de lo que está sucediendo en estas tres entidades, y cómo entenderlo en la lógica de las políticas de seguridad interna del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que sí, efectivamente, lo que estamos viendo, lo que hemos visto ahora en Michoacán, bueno, el reportaje que ustedes publicaron de Panteló, Chiapas, que también ha estado publicando, Chiapas Paralelo, ya ha estado dando mucho seguimiento, y pues, lo que vemos en Tamaulipas es una cosa que creo que pensábamos muchos que iba a ocurrir, pero que no deja de ser realmente muy dura. Generalmente, y eso ha sido un patrón, siempre que hay un cambio de régimen se desatan grupos así. O sea, nos pasó en la Ciudad de México, no sé si recuerdan, en 97 cuando entró Cárdenas. O sea, siempre que hay estos cambios se desatan porque pues los grupos pues cambian, los grupos que están en las fuerzas del orden, en las fuerzas policíacas, y este gobierno en particular pues ha hecho un cambio enorme desde desaparecer el Estado Mayor Presidencial hasta pues básicamente eliminar como lo que era la estructura de la Policía Federal, convertir la Guardia Civil. Entonces, reacciones hay y va a haber y seguirá habiendo, y mientras más nos vayamos acercando al 2024, yo creo que va a seguir habiendo muchísimas reacciones. Ahora, pues yo vengo justamente de estar 10 días en Colombia, y créanme que cada vez estoy más convencida de que este asunto de como que abrazos no balazos, que se ha simplificado y se ha sobresimplificado el mensaje que ha querido tener el presidente con eso, pero yo creo que es realmente necesario empezar a trabajar en la idea de construir puentes y dejar de lado la guerra. A mí me parece muy acertado, lo digo y lo he dicho varias veces,
el mensaje y el discurso que ha mandado permanentemente desde el primer día que tomó posesión de cargo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, cuando dice vamos a construir la paz, no la guerra. Y es el camino más largo, porque claro, el más fácil es vamos a aniquilar a todos, como le hacía a Felipe Calderón, pero no veo otra salida. No veo otra salida por lo que yo he visto que ha pasado en otros lugares, donde se ha privilegiado seguir y seguir y seguir con esa estrategia de guerra. Ahora, algunos lo pensarán como un asunto de debilidad. Ah, claro, o sea, como no los atacan, pues entonces pueden hacer lo que quieran. Pero yo estoy convencida que no hay otro camino más que atacar financieramente, que esa es otra cosa que sí se ha estado haciendo con la unidad de inteligencia financiera, y seguir atacando financieramente y seguir apostando a no reprimir y a no mandar al ejército, a la marina y a la policía a matar gente, de eso ya vimos mucho durante 12 años y ha sido muy doloroso. Y vamos a seguir viendo estas secuelas. Creo que todo es parte de estos reacomodos que hay, de muchas cosas que vienen por inercia que no quieren cambiar y que se van a resistir y no sé, o sea, no sé qué otras cosas se pueden hacer, porque yo me imagino la desesperación de quienes viven en estos lugares. O sea, no hay a quién. O sea, bueno, en Tamaulipas no había quien desde hace mucho, hace 10 años, que no hay a quien decirle nada, ¿no? Tamaulipas es un lugar donde a mí me impresiona que hasta las claves para internet, que te dan para internet en un café te apelan a Dios, ¿no? Ya en Tamaulipas es un lugar donde ya nada más se puede confiar en Dios porque todo lo demás ya no se confía, o sea, ya está perdido hace mucho. Pero, y sí, me imagino que en zonas estas de Tierra Caliente, Michoacán, bueno, en Chiapas, ¿qué vamos a decirte? ¿Qué te vamos a contar? ¿No, Ernesto? Acabas de estar ahí. La desesperación debe ser terrible y más porque se mantienen a unos gobernadores que son impresentables, ¿no? Ya. Pero bueno, eso creo. La verdad sí creo que la salida tiene que seguir insistiendo por el camino de no mandar a las fuerzas a matar, o sea, a las fuerzas del orden a matar gente, aunque sean criminales, aunque sea lo que sea. Ya, gracias Daniela. Jessica Cermeño, misma pregunta. Quiero ceñirme aquí, recordar algo que leí apenas, una columna en Rompeviento TV, por cierto, de Alejandro Saldaña, ¿no? Alejandro lo que decía es que se entienden perfectamente de dónde vienen los problemas, que no es algo que haya comenzado en este sexenio, que por supuesto no es de que el presidente López Obrador tenga la responsabilidad de la violencia que se está viviendo, pero urgen soluciones. ¿Qué está pasando en Michoacán? Yo estoy espantada, que llevamos bastante tiempo viendo el proceso de violencia en Michoacán, y en este momento, al menos yo amanecí con los videos de los bloqueos carreteros en zonas como Tangamandapio, Jacona y otro par de lugares que ahorita se me van porque son purépechas los nombres y luego, pero ya no es solamente los bloqueos en la zona caliente. Que ese es muy preocupante porque ya se está documentando que prácticamente no están llegando los enseres básicos, que ahorita, desde que pasó lo de esta desaparición del Quiro, que era alguien que había participado en las autodefensas desde 2013, que después apareció en la zona de Buenavista, al parecer está todo bloqueado, pero por ejemplo, en mi caso, que si quiero hacer algo para Univisión de esa zona, por los freelancers me dicen, ¿sabes qué, Jessica? Yo ya no puedo ir. Está muy violenta la zona, yo no puedo ir a recolectar videos de esa zona y es muy preocupante. Ahora, tú me lo vas a decir mejor, Ernesto, pero lo que está pasando en Chiapas también es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque parece que a los conflictos comunitarios, los conflictos entre distintos grupos, alguien les está proveyendo de armamento como AK-47, AR-15. ¿Quién se está metiendo a esas comunidades? Y me regreso a lo que ocurrió hace una semana en Tuxtla Gutiérrez, en este horrible tiroteo en medio de Tuxtla, ¿no? Donde al parecer falleció uno de los que era líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas. Entonces, lugares donde nosotros no habíamos visto que estaban ocurriendo esto, se están cada vez
adueñando más del territorio. Entonces, yo no sé, la verdad, yo empecé mi carrera periodística contando los muertos durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el gobierno de Felipe Calderón no quería dar absolutamente ninguna cifra, ¿no? Así fue como comencé yo como periodista, y ahorita estoy viendo básicamente que esas zonas donde yo contaba muertos cada vez se han multiplicado más y más y más y más y más. Entonces, yo estoy, la verdad, insisto, muy preocupada lo que está pasando también en Zacatecas, los retenes que están poniendo alrededor de Jerez, lo que están poniendo junto a Valparaíso, que ya en Valparaíso teníamos alguna información de que había grupos del crimen organizado desde hace unos meses, pero también son retenes. Es decir, la gente ya no se puede mover de donde está. Y lo mismo pasó, bueno, en Panteló empezaron hace una semana, yo recuerdo esas imágenes que sacó Chiapas Paralelo, donde estaban estos también retenes, que por eso después apareció el machete. En fin, a mí sí me preocupa mucho y se urgen soluciones al menos para que se pueda recuperar la soberanía de los caminos, porque si no, yo sí creo que el país estamos fritos. Si, ya ni hablar de Tamaulipas, como bien dice Dani, porque eso lleva años y sabemos que el armamento que están recibiendo desde Estados Unidos los grupos de Tamaulipas es poderosísimo y siempre lo hemos sabido, y por eso sabemos que ese es un hoyo negro, pero yo ya estoy viendo más hoyos negros. Entonces, la verdad sí estoy preocupada. Efectivamente, no es una cosa que digas que el presidente López Obrador, que el ejército tiene el problema, no, pero sí estoy viendo que se está haciendo cada vez más grande los lugares donde no gobiernan nadie, o quienes gobiernan son prácticamente el crimen organizado. Y nada más les cuento esos 3 que he visto en la última semana, ¿no? Pero es que yo me pongo a revisar cada video, como no tenemos manera de tener video de otra forma, es andar revisando las redes sociales y lo que veo es esto. Y Jacona, nada más déjenme decirles ahora donde, termino rápido, hay que recordar que donde ahora están los retenes en Michoacán, en la última semana se han encontrado cuerpos, al menos 16, en fosas clandestinas. Es decir, la violencia ya estaba, lo que pasa es que ni nos enteramos, ¿no? Estoy muy preocupada. ¿Qué les digo? Gracias, mi querida Jessica. Lo bueno es que ya viene Luisa Cantú y nos va a dar la solución a los problemas en materia de seguridad. Yo pensaba decir, bueno, yo también estoy muy preocupada, suscribo a mis 2 compañeras. Bueno, yo justo me acordaba ahorita que decían de esto de empezar a cubrir durante la guerra contra el narcotráfico. A mí me daba clases Daniela Pastrana y me acuerdo que le preguntábamos como, oye, ¿por qué te dedicaste a este periodismo? ¿No? Cuando estaba ahí, íbamos apenas a conocer a las periodistas de a pie y nos decían, no, pues es que no es que nos hayamos querido dedicar a este periodismo, ¿no? Al social, sino que nos pasó. Esta guerra nos atravesó en todo de nuestra vida en México, incluyendo el periodismo, entonces tuvimos que irnos para allá, ¿no? Y como pensando en ese momento y en lo que estamos viviendo ahorita, pienso que solo ha sido una bola de nieve de violencia. Y ese es el tema, que mientras sigamos respondiendo con violencia, esa bola solo va a seguir creciendo, 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 creciendo y nunca se va a parar, ¿no? Del sexenio de Felipe Calderón ahorita ha seguido creciendo y creciendo, creciendo y cada vez es más violento. Y el tema es que justo lo que creo que decían ambas, es exponencial, ¿no? Si empieza a ser violento aquí y aquí, al rato va a ser aquí, 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 y al rato va a ser acá, porque se va, ¿no? Expandiendo. Por eso yo también creo que la solución tendría que ser los desincentivos, porque ya vimos durante 2 sexenios completos que la confrontación directa no es una solución. Y es más fácil para nosotros aquí en la ciudad, pero quien pone los muertos en los estados obviamente dice, por supuesto que no queremos confrontación directa, ¿no? No queremos fuegos cruzados, no queremos que atrapen a Ovidio y que balaceen la ciudad completa, pues nadie quiere más muertos, ¿no? Entonces yo ahí también pensaría, el tema de las cuentas económicas, o sea, que tiene que haber mucha más inteligencia para desarticular estos cárteles. Ya sé que parezco comercial, pero bueno, también ahí, pues lo que dices, ¿no? ¿De dónde vienen las armas? Tiene que haber un mejor entendimiento para que no lleguen las armas si vienen del norte, eso también lo sabemos bien. Y también el tema de los desincentivos en general, porque es Michoacán y no es Yucatán, no es ninguna casualidad, no es porque el Mencho nació ahí, más bien el Mencho nació ahí porque Michoacán tiene esta dinámica violenta y de narco, ¿no? O sea, el Mencho se hizo pues por este contexto de narco. Yo creo que más bien es eso, es un tema de recursos naturales, es un tema de metales, es un tema de un puerto. Creo que ya tenemos suficiente información, la verdad muchísimo gracias a periodismo como el que hacen todos y todas ustedes, pero también a que son tantos sexenios entendiendo las dinámicas de los grupos de crimen organizado, ¿no? Ya ni siquiera es narco, porque ahora sabemos que hasta el aguacate también es un tema que se puede, ¿no? Traficar o personas, demás, es como dice Jessy, muy preocupante.
Y creo que entonces el tema sí debe ser el desincentivo. ¿Cómo rompo lo que los tiene ahí? ¿Cómo rompo, digamos, lo que les llama la atención? Y creo que sí ahí, pues hay que hacer una revisión económica, de rutas, de inversiones. Creo que la estrategia debe ser mucho más que militar. Y ahí sí concuerdo. La verdad es que el presidente no tiene la culpa, el actual ya venía desde antes, pero sí tiene que responder por todas las acciones actuales, ¿no? Y la verdad es que ya hemos visto que la militarización no es la solución. Nunca más armas traen menos violencia, nunca, en ningún ejemplo del mundo, ¿no? Y militarizar cada vez más sectores sociales, yo sí creo y estoy convencida de que no es la solución, porque al final el presidente es el comandante supremo, ¿no?, del ejército, y está bien, qué bueno que él crea en los abrazos no balazos ahorita, pero cuando cambie y haya alguien más que crea, como el presidente Calderón, que debe haber sangre, ¿qué va a pasar con todo esto que ya fue militarizado, ¿no?, y con todo este poder que se le dio a un cuerpo que básicamente sabe obedecer? Entonces yo ahí sí creo que es un error y tendría que haber un cambio de estrategia mucho más coherente. Ya, pues gracias, Luisa, Daniela, Bueno, Jessica, sobre eso. Yo quiero también, bueno, a ver, estamos Ok. acá ya como muy emocionados, ¿verdad? Órale, a ver, Daniela. Pues, es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Jessica de que estos momentos, miren, es que ya los he visto tantos años, o sea, estos momentos que parece que es el momento en el que todo el país está desquiciado y en el que todo, y sí, pero ha sido reiterado, o sea, ha habido, no creo que este sea necesariamente el peor momento de Michoacán, por supuesto que no, porque en los últimos 15 años me ha tocado ver otros momentos tan peores como este. Fuimos un día de pronto hasta casi a la casa de ahí del Mencho y realmente situaciones muy complicadas para pasar Michoacán hace algunos años. Tamaulipas, como digo, Tamaulipas después de lo que pasó en Mier y eso en 2010, 11, bueno, nunca ha vuelto a ser, o sea, fosas han salido por todos lados y nunca ha vuelto a tener paz ese estado. Chiapas quizás sí, Chiapas y Oaxaca son de estados que se han ido descomponiendo y se han ido descomponiendo como por esta inercia, pero yo creo, y bueno, pero hemos tenido Guerrero, Zacatecas, Durango, Coahuila, cosas atroces que hemos documentado. Esta cosa del país de las 1000 fosas, que ahora ya son 2000 porque se han encontrado. Entonces, yo sí creo que hay que ponerlo como en esta dimensión y entender que hay inercias y que sí, se tienen que hacer cosas, sí. No termino de entender yo todo, o sea, porque hay una parte que dice, no, y lo discutía mucho con algunos defensores o sea, con algunas víctimas de Guerrero que insistían en que sí, los militares, y yo decía, no, los militares no. Me decía, entonces, ¿quién? Y me dejaba sin palabras. Y me dejaba sin palabras, porque ya había acudido a todos los demás. Entonces, yo sí creo que es un tema en el que, por una parte, hay cosas en las que uno dice, bueno, a ver, ¿qué deben haber estado viendo? O sea, ¿cómo deben estar infiltradas todas las policías para que se tome la decisión de decir con el ejército, porque las otras están muy infiltradas, ¿no? Y entonces es un riesgo, sí es un riesgo, pero entonces ¿cuál es la otra opción? Seguir con las policías y seguir con ese discurso de que capacitemos a las policías, ¿no? Yo acabo de ver el resultado en Colombia de capacitar a las policías en derechos humanos y lo que ocurre es que la policía te contesta con un discurso clarísimo de derechos humanos para decirte que son los manifestantes los que han violado los derechos humanos de los policías, ¿no? O sea, entonces es un tema tan complejo y nos lo dejaron pervertir tanto, lo dejaron llegar a estos niveles en los que en Coahuila había gente que salía en las noches de las cárceles a llevarse a la gente y llevarla a la cárcel a torturarla. O sea, lo que hemos visto en este país y lo que vimos en esos países, por eso estamos a veces algunos tan traumados, ha sido atroz, así, atroz. Entonces, se pervirtió tanto, se pudrieron tanto las estructuras que ahorita pues las inercias van a ser como muy difíciles como para que se resuelvan prontamente. Ahora, si queremos todos que se haga, ¿cuáles son las mejores opciones? Híjole, no lo sé, pero lo que sí estoy segura es que más estrategia de guerra ya no. O sea, ya no, ya fue demasiado daño. Ya, gracias. Jessica, ibas a comentar algo. Yo solo, después de lo que decía Luisa, solo quiero decir que lo que sí es urgentísimo es la liberación de caminos en varios estados. Yo he documentado por lo menos zonas
no me había pasado en todos estos años que de todo este tiempo que estoy haciendo el recuento, que hay al menos en 15 estados lugares donde no están controlados caminos estatales, obviamente no federales, no las autopistas, pero al menos 15 estados hay zonas donde hay territorio controlado hasta con estos, no solo retenes, sino ya estas zanjas, ¿no? Creo que eso es lo fundamental que se tiene que hacer algo en este momento, por lo menos para liberarlas. Eso es lo que quería agregar después de lo de... Sí, pues es que son circunstancias verdaderamente muy, muy complejas, y es en esta lógica de tratar de entender esto, Luisa, en la atención, esto que señalabas, lo que heredó esta administración del presidente López Obrador, lo que le heredaron particularmente los últimos 2 sexenios, Peña Nieto y Felipe Calderón. Una es esto que ha señalado el presidente López Obrador una y otra vez, pensando en lo que viene, tratando de atender las causas, pero eso no está siendo suficiente. Y el abrazos no balazos que señala Daniela Pastrana, dice, bueno, pues esa parece ser que es una vía. Esa es una vía que, como bien señalaba, puede ser a largo plazo, pero pensando en la inmediatez, Luisa Cantú, en esta gente de la que está hablando Jessica Cermeño, esta que nosotros nos ha tocado documentar en campo, que está en la zozobra, municipios enteros que están bajo el control en su literalidad de algún cártel de una célula de un cártel, que uno logra entrar a esos poblados y en la noche son las disparaderas tremendas, a casas, familias que los cuartos que tenían, que daban al frente de la calle, pues tuvieron que pasarlos atrás y tuvieron que hacer modificaciones estructurales en sus casas porque esa situación no cambia. Y esto que documentábamos en Chiapas, pues igual, ¿no? Y yo nada más quisiera hacer aquí un comentario adicional con respecto de dónde vienen las armas, porque hay que entender como las distintas geografías y los distintos contextos. Ahora que publicábamos este reportaje de este nuevo grupo de autodefensa, el Machete, pues esta pregunta surgía mucho, ¿no? Y si son tan pobres, ¿y de dónde sacaron las armas? Entonces, nada más hacer en el caso de Chiapas y en el caso de autodefensas comunitarias, que eso es lo que son en las autodefensas que conocimos y que entrevistamos allá, autodefensas indígenas comunitarias, que no es lo mismo estos cárteles que están suministrando armas a las poblaciones, que autodefensa comunitaria de gente que lleva, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, que eso es lo que nos señalaban en estas conversaciones off the record a la hora que estás compartiendo con ellos, pues llevan desde el sexenio de Felipe Calderón, que empezaron con ejecuciones, con desapariciones. No se habla de desapariciones indígenas, se habla de desapariciones en general, pero no hay una documentación, por ejemplo, del caso de la desaparición de pobladores indígenas. Eso es como si no existieran, no hay nadie ni nada que tengamos una información mínima que documente cuántos indígenas han desaparecido en el país por cuestiones del cártel. Eso te da un dato ahí que a mí era un dato revelador, que vamos a seguirle dando un seguimiento ahí, y ver a estas autodefensas que llevaban las cosechas que tenían, cómo los pobladores se iban juntando y van para poder conseguir un arma, para poder conseguir otra arma, y después cuando empiezan las incursiones de estos cárteles al territorio indígena, cuando lograban detener algún ataque de 1 o 2 sicarios que podían quitarles el arma, hasta que esto pues explotó. Esto que señalaba Jessica Cermeño sobre los videos que luego pues se han estado filtrando. Hay videos que tenemos nosotros, por lo menos 3, que son, y miren que pues en México estamos acostumbrados a ver videos de esta naturaleza. Bueno,
ni siquiera se pueden pasar esos videos, y son ejecuciones en Tuxtla y ejecuciones en la zona Altos. Y es estos cárteles con las pistolas doradas, ¿no? Ejecutando jovencitos, ¿no? Ver esta situación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que pues uno empieza a ver ahora bares con un estilo completamente distinto al común denominador. Te lo digo yo, que viví ahí 20 años. Pues unos son los bares de este capitalismo salvaje, estruendoso, bares fifís, con mucho ruido y que horribles. Pero hay otros que son mucho peores, y que son estos con estilo del norte, con música del norte en los bares, con gente armada en esos bares, y que está generando una descomposición del tejido social muy, muy importante. En esta valoración, y para cerrar esta mesa con las tres, en este punto, el abrazos, no balazos, vaya, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Me refiero al mecanismo de protección, que ese es lo que siento que falta y del que poco se habla. ¿Cuál es tu valoración ahí, Luisa Cantú, en estos mecanismos que tendrían que implementarse de manera más estructural? Casos de emergencia humanitaria que vemos cuando hay zozobra en poblaciones como las que podemos hablar de Michoacán, de Chiapas, de Tamaulipas, de Coahuila, por poner solo algunos ejemplos, o Zacatecas. Te digo que siempre me avientas las difíciles, Ernesto, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Bueno, sí, digo, no me puedo ni imaginar, ¿no? Me voy con dolor de estómago de esto que ya narran todos y todas ustedes, pero sí creo que esa violencia, y si algo hemos aprendido de forma muy lastimosa en este país, es que siempre se puede poner peor, ¿no? Entonces, seguir con la misma estrategia que solo nos ha traído más violencia, probablemente solo nos traiga más violencia. Yo sí creo que en este momento solo se puede pensar a largo plazo, porque efectivamente no hay una solución inmediata, y si estos abrazos no balazos por lo menos son la promesa de empezar a sanar, pero que sea digamos, una salud real permanente, es mucho mejor opción que tener más violencia, ¿no? Por ahí a mí me decía, ¿no? Es mejor someterte a una operación que te va a doler mucho y una recuperación lenta, pero vas a estar bien por siempre, a ponerte curitas que nunca te van a terminar de curar, ¿no? Era como para cortar con un novio o así, pero esto es igual. Es mucho mejor pensar en una solución que de verdad sane, ¿no? Aunque cueste y aunque sea más complicada y aunque tome tiempo, pero que vaya para allá. Porque seguirle poniendo curitas, que creo que ha sido esta estrategia, ¿no? De nada más justo capacitar policías y apostarle a que la cosa se mejore sin como decías tú, una recuperación del tejido social, no va a ser. ¿Qué tiene que haber? Pues sí, oportunidades, dinero, ¿no? Que la gente pueda verdaderamente escoger. Y entonces creo que, pues sí, no hay más, ¿no? Esta estrategia primero es salvar todas las vidas posibles, ahí sí creo que no hay más, y lamentablemente, como decía Dani, pues solo lo puede hacer quien tenga que imponerse por la fuerza en estos momentos, ¿no? Es salvar vidas a la muy lenta par de la recuperación del tejido social. Es la verdad lo único que se me puede ocurrir. Les prometo que si logro algo más inteligente me postulo para presidencia y los llevo a todos. Pero sí, por ahora no puedo pensar en nada más. Y sí creo que cuidar vidas debe ser lo primero siempre, ¿no? No se vale esto de irrumpir a un lugar y matar inocentes en nombre de la paz. O sea, sí, ahí creo que mejor lento, a lo mejor, digo, no me puedo imaginar esto, los caminos bloqueados y demás, pero mejor despacito y quirúrgico y cuidar todas las vidas posibles que después arrepentirse o andar pidiendo perdón, como ahora nos pasa, ¿no? Por acciones del gobierno a posteriori. Gracias, Luisa. Daniela. Yo creo que hay dos cosas que sí faltan, bien lo dices tú, Ernesto, lo de la protección, o sea, mientras estamos en ese camino largo, pues sí se tiene que ampliar las medidas para protección y atenderlas de inmediato, porque de pronto, pues en lo que dialogan, pues ya se van 4 años sin agua en Ayutla, ¿no? O sea, ese tipo de cosas falta amarrar. También el asunto de dónde llegan las armas, es decir, pues justo aquí hemos hablado de esto, de la sentencia que mejor en Alemania lo sentencian que en otros lugares. Bueno,
tenemos que entrarle al tema de las armas, y creo que un elemento central es la impunidad. Ahí es donde de pronto nos falla, ¿no? Y lo hemos hablado aquí varias veces, el tema de la fiscalía, porque a más allá de que, o sea, que no se debe entender con esto de abrazos y perdón y todo eso como una carta para la impunidad. Entonces, sí tiene que haber acciones, creo yo, todavía más fuertes para evitar que se reproduzcan estas acciones de quienes ya sabemos que han dirigido cosas, bueno, no pueden ser impunes aquí. Bueno, pues también creo que hay una cosa que debemos tratar de hacer todos, y eso va ligado con lo que platicamos hace un par de semanas, la responsabilidad de todos, del presidente, de las organizaciones de derechos humanos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los periodistas, de la sociedad civil, pues de ser muchísimo más responsables para evitar pues seguir en estas dinámicas de peleas, guerras, y a ver nada más, a ver a quién, no quién la hizo, sino ahora quién nos la paga, ¿no? Creo que eso sí tiene que ser como una cosa en la que todos los que podamos, desde las distintas trincheras, hagamos lo que podamos, pues para abonar a esta construcción. No la va a poder hacer sola un gobierno federal, o sea, tiene que tener la complicidad de gobiernos estatales, en unos casos no la va a tener porque son nefastos algunos gobiernos estatales, tiene que tener la complicidad de la sociedad, del periodista, porque si no, no vamos a salir nunca de estos hoyos terribles en los que nos metieron. Gracias, Daniela. Jessica Cermeño. Pues cuando te decía lo de las armas, mi querido Ernesto, no me refería tanto al grupo de autodefensas, al machete. Me refería a esto que comentabas ahorita, porque prácticamente yo también estoy viendo y he visto la aparición de otras armas ahí en Chiapas que no son, o sea, pareciera obviamente que sí hay un interés claro, una estrategia, si se me permite decir esta palabra, para armar a grupos en Chiapas que no vienen de Chiapas, o sea, que vienen de otro lado. Lo noté también en 2019 en Juchitán, en la zona del Istmo de Tehuantepec, cuando empezaron a aparecer gente del norte, no sé, no voy a decir si de Sinaloa, si de Sonora, pero que se empezaron a meter en las estructuras. Prácticamente allá en 2017, cuando a mí me tocó ir, vimos que eso estaba ocurriendo, pero en 2019 ya era muy claro. Entonces, yo no sé si estamos en un proceso de expansión a lugares donde no estaba el crimen organizado. Un poco me doy cuenta que también con la sobrevigilancia que existe en la frontera sur para que no pasen los migrantes, están ya no entrando, digamos, por la zona de Tapachula, sino por la zona de la selva, Benemérito de las Américas, otra parte de que parece que está metiendo ahí crimen organizado que no es chiapaneco, ¿no? Y me queda claro que la respuesta de crear el machete, este grupo de autodefensas, es a eso, ¿no? Es saber que están llegando ciertos grupos, lo que está pasando también en Chamula, me parece que es que hay que revisarlo. Y finalmente, sobre la violencia, creo que el presidente se da cuenta de lo que está ocurriendo, obviamente, porque pues, todos los días lo ve. Y esta nueva estrategia que no hemos hablado aquí de hacer una nueva oficina para las aduanas que esté controlada por los militares, que hoy dio detalles el presidente en la mañanera, me parece que es otra parte de la estrategia que ellos quieren controlar un poco más, ¿no? Pero sí creo, y lo vuelvo a decir, que esto que está pareciendo de deshacer los caminos ya con zanjas, ya no solo y no solo en Michoacán, ya no solo con estos retenes del crimen organizado, está siendo preocupante, ¿no? Y creo que hay que darle seguimiento y sobre todo de informar los lugares donde está ocurriendo para que se empiece a generar pues más información al respecto, porque eso es contra lo que luchamos los periodistas en lugares donde no hay conflicto y donde hay crimen organizado, ¿no? La falta de información sobre estos grupos que están entrando, y en el caso de Chiapas ya los están relacionando, tú lo sabes mejor que yo, Ernesto, con ciertos grupos de políticos locales, ¿no? Que los dejaron entrar, y que era lo que decía el machete un poco al inicio, ¿no? De que estaban operando algunos grupos, me parece la alcaldesa ahí en Panteló, con estos grupos, entonces es muy preocupante. Sí, pues ese es uno de los datos reveladores que tuvimos ahí en esa incursión en Chiapas. Las presidencias municipales usadas como precisamente en la puerta de entrada
de los cárteles a través de las presidencias municipales. Así que ese será todo un tema que seguiremos abordando ya a profundidad. Y esto que señalabas, nada más para clarificar, esta parte de dónde vienen las armas. No, yo entiendo y te agradezco la clarificación de eso. Aproveché el comentario porque cuando publicamos el reportaje, pues la gente empezando a criticar a las autodefensas, y pues cuando uno está ahí y está viendo las circunstancias, dices, caray, estos por fin se están defendiendo, y pues ahora la gente los quiere criticar porque se van a defender de la manera en que pueden. Pues es verdaderamente tremendo en algunos casos donde se dieron este tipo de señalamientos. Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, como siempre, escandaloso el placer de estar con nosotros, con ustedes en esta mesa, en este momentum, en esta alianza de Pie de Página y Rompeviento TV. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Abrazos. Gracias. Otros de vuelta, bye. Hasta luego. Chao, bye.